¿Listo? Ok. Ok. Hola, profe, buenas noches. Dime, Angie, ¿cómo Nosotros estás? también tenemos como varias preguntitas. Ok. ¿Cuál Pues es tu es que ejercicio? nuestra viga pues está inclinada, ¿cierto? Ok. Entonces queríamos saber si lo que hicimos al principio pues sí quedó bien hecho. Entonces pues nosotros hicimos la combinación con las de viento, Ujú. que es D más 0.75W, ¿cierto? La mayoramos de una vez y nos dio 25.42. Ese 25.42 lo convertimos a una carga puntual. Mm, ¿Hasta ahí iríamos bien o no? puntual te refieres a una carga distribuida a lo largo del elemento, ¿sí? No, o sea, no porque ahí está distribuida porque es kilómetro por metro cuadrado. Entonces después la convertimos a una puntual a la mitad de la viga. No, está mal. Entonces ahí es como lo haríamos, profe. Dame un segundito y ya te explico. Profe, ¿estás ahí? O sea, mira, nosotros hicimos Perdóname la ya. combinación y ese 25.42 es distribuida en toda la viga, ¿sí? Ujú, exacto, sí. Lo que vas a obtener es esto así. Y es ese, entonces, calcula la combinación en Sí, cargas. Esas cargas deben estar en kilonewton metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, coge la sí, máxima y esa es la que le vas a aplicar acá. exacto. Así, ahí está, ahí vamos bien. Entonces, para poder descomponer, o sea, nosotros lo que queríamos era como poner una puntual en todo el centro de esa viga y después ponerlas a la, o sea, descomponerlas. Sí, calculas una puntual. Exacto, eso fue lo que hicimos. Listo. Y esa puntual la descompones en dos fuerzas, una horizontal y una Sí, vertical. ajá, o sea, eso fue lo que hicimos, o sea, sí estaría bien. Ah, pero eso ¿con qué carga lo hiciste? Con la mayorada, con la de la combinación. Mm, bueno, ahí hay un problema grande. Esa descomposición solo tienes que hacerla a la carga muerta, a la viva y al granizo, al viento no. Bueno, sería restarle, quitarle la del viento. Sí, quitas la del viento, quitas la Ok, del y viento. otra preguntita, entonces, Entonces espérame, ok, vas a quitar la del viento. Ya, entonces las cargas que te estoy diciendo son verticales, muerta, viva y granizo. Entonces la multiplicas por la longitud, pero tu longitud sería todo esto. Y calculas esta carga, ¿cierto? Que es la cierto. resultante de la muerta, viva y el granizo. Esa carga la descompones en dos, una perpendicular y una longitudinal. Con esta perpendicular es con la que vas a trabajar. Entonces vas a coger tu viga, ya horizontal, ¿cierto? Y esa carga distribuida que le vas a colocar va a ser esa perpendicular sobre la longitud de toda tu viga, ¿cierto? Sí, ¿Qué cargas vas a incluir aquí? La viva, la muerta y el granizo, ¿ya? Y a esta le vas a sumar la del viento. Ahí ya viene la del viento. Entonces, aquí en este punto es cuando ya puedo yo hacer la combinación. Entonces, evalúo todas las combinaciones con esta y con esta, ¿cierto? Muerta, viva, viento, granizo, todas las combinaciones y escojo la mayor. Y con la mayor me voy con mi viga con una sola carga distribuida. Y ahí voy a hacer mi diseño. ok. O sea, no habría que hacer dos diseños, sino uno solo con el de la mayor. Sí, solo uno solo. Y lo incluimos ya ahí cuando ya está, el viento se incluye solamente ahí cuando ya esté descompuesta la carga. Sí, correcto. Bueno, esa es una pregunta. La otra era cuando ya, bueno, cuando ya obtenemos la carga,
la metemos en el cross, lo resolvimos por el cross, ¿sí? Y nos Sí. dieron 3 momentos. Ujú. 2 de esos momentos nos dan de apoyo a apoyo, o sea, en el primer tramito, el primer apoyo al segundo nos da un momento positivo, que ahí viene dando el momento máximo, y un momento negativo, ¿sí? Sí. Entonces, uno hicimos un diseño a tracción y que nos estaba cumpliendo y otro a compresión. Entonces, el de compresión, que creo que te lo mostré anoche, no nos estaba cumpliendo la cantidad mínima. Exacto. Entonces, lo que hicimos fue bajarle la calidad al hacer. Lo pasamos de 420 a 240. Y ahí Sí. sí nos cumpliría. Ahí, esa podría ser una opción. Sí, claro, esa es una buena opción. La más Ok, fácil es cambiar dimensiones. Yo cambio dimensiones y me evito el diseño a compresión. Ya. sí. Ah, ok, creo que esas eran las preguntas. Gracias. Listo, Angie. Perfecto. ¿No? Listo. Profe, qué pena, qué pena. Dime, Otra tranquila. pregunta. ¿No hay la posibilidad de dejar la entrega del taller para el mismo día del parcial? El examen es el 30, ¿no? Sí, señor. Y hoy es 23. No, ¿sabes cuál es el problema? La idea mía es que el examen va a estar basado en esos 5 puntos. ¿Sí? Sí. Entonces, si te fijas, todos los ejercicios no todos son iguales. Todos tienen diferentes consideraciones, diferentes problemas. ¿Yo qué quería? Que todos que todos hubieran podido revisar los ejercicios y que la forma de repasar para el examen sea eh, el video de cada grupo, que ustedes puedan repasar y estar ahí informados de cómo fue la solución de cada uno de los puntos. ¿Sí? Si se los dejo para ese mismo día, pues yo no tengo problema. ¿Sí? Yo ya me sé la solución de los puntos. El No, problema pero sí, es que no yo creo que tendrían si es tiempo. para el parcial, pues yo estaría de acuerdo con que estudiáramos a tiempo el taller. O sea, que si no sirva de base para el parcial, no sé. Sí, pero es lo que te digo. Si lo entregan ese mismo día, no tendrían tiempo de revisar lo que resolvieron sus otros compañeros. ¿O entonces no había posibilidad de hacer el parcial el jueves y entregar eso el martes? Hacer el parcial el jueves. Déjame miro el jueves. Sí, pues yo no tengo problema. Pues no sé si están de acuerdo el resto. ¿Qué opina el resto de compañeros? Si están bien o ¿Cómo es la propuesta? Que pasar se el haga el examen parcial el del jueves. martes 30 al jueves 2 de julio, ¿sí? Y que el taller lo puedan entregar hasta el martes. A mí me parece, profe. Sí, sí, estaría bien. Bueno, O sea, listo. el parcial se movería 8 días después, profe. No, 2 días después. No el 30, sino el 2. Eso sí, sí, profe, 2 días después. Bueno, listo, chicos, entonces así quedamos, no hay problema. Bueno, gracias, profe. Por aquí, ¿qué están diciendo? Bueno, el examen yo creo bueno, ya los que han visto conmigo saben que los exámenes pueden ser un poquito largos, ¿sí? Entonces la idea es que ese día va a estar activa la plataforma. Yo creo que se los voy a dejar de 8 de la noche a medianoche. No, obviamente no voy a ponerles un examen para 4 horas, pero es que siempre dicen que queda muy poquito tiempo. Entonces yo creo que se los dejo de 8 a medianoche para que puedan subirlo. ¿Listo? No es que el examen va a ser más difícil, no, no, va a ser un examen, Profe, una pregunta. dígame. Sí, dime. Profe, una pregunta. Es que bueno, nosotros estamos haciendo el punto 4, ¿no? Ujú. Entonces, como en una parte nos dice, empleando cargas de servicio, determine si la viga va a presentar fisuras en sus zonas de tracciones.
Entonces tenemos la duda si cuando hacemos el cálculo del acero, hacemos arriba y abajo o solo en la parte de abajo. Para mirar si va a tener fisuras. Sí, o sea, sí, porque Eh, como tenemos el momento, los momentos, pues tenemos momentos arriba y abajo. Profe, ¿le puedo Sí, compartir pantalla? Si quieres, entonces déjame, les comparto la mía. Listo, ya puedes compartirla. A ver. ¿Qué es lo que le está queriendo decir Camilo en este momento? Este es un cross que hicimos inicial, no es el último que tenemos, no es el adecuado, pero bueno, básicamente el diagrama de momentos nos está quedando como se ve. ¿Sí se ve la imagen? Sí, sí, ahí la estoy viendo. Ok, entonces nosotros cuando nos leímos el problema, pues asumimos simplemente que teníamos que irnos con los momentos máximos de atracción, ¿sí? Pues porque el problema ahí se enfoca en la atracción. Entonces nosotros, digamos, si este fuese el caso, nos enfocamos en el momento de 140 kilonewtons. ¿Sí? Sí. Y pues simplemente no lo calculamos a compresión. Queremos saber si esto está bien o está mal. No, está mal. Ok. Regálame un segundo, no me vas a quitar la pantalla. Voy a copiar tu esquema de momentos aquí. Y por aquí sube y iniciar. Listo, ya. Entonces, si quieres, te comparto mi pantalla para que puedas ver la Ok. explicación. Entonces, este es tu diagrama de momentos, ¿cierto? Era lo que te- Sí, señor. ¿Listo? ¿Cómo sería la deformada de tu viga? Ya, entonces viene tu viga. Sí, estamos de acuerdo que algo así va a ser la deformada de tu viga. Sí. En cada punto donde esa viga tenga una curva, tengo que ubicar cuál es la zona que está a tracción, cuál es la zona que está en compresión. En estos de acá es fácil, ¿sí? Tracciones abajo, compresiones arriba. Entonces tú en teoría deberías hacer dos diseños para optimizar el acero, uno acá y otro acá, así como tú los hiciste. Entonces te van a dar unos diagramas, unos esquemas, algo así. Ya. ¿Cierto? Para esas dos partes. Ahora, ¿qué pasa en esta zona y en esta zona? Ahí también tienes momentos máximos, ¿cierto? Tienes un momento máximo por acá y otro por acá. Entonces, ¿qué sucede? Para estas dos zonas, vamos a ver dónde están las tracciones. Como la curvatura es opuesta a las otras dos, ¿cierto? Entonces, el régimen de tracción-compresión se cambia. Tracciones y compresiones. ¿Listo? No es que tengas que hacer un diseño a compresión. No, no, no. El diseño a compresión lo hacen cuando no les quepan las barras. ¿Mm? Aquí tienes que hacer un diseño estándar, simple. Entonces coges tu sección para esta parte y para esta parte. Pero ¿qué es diferente con respecto a los otros puntos? La altura estructural de. Porque como la flexión está en la parte de arriba, ¿sí? Tu altura estructural de en los primeros casos era esta. Pero en estos dos casos, que son los de los apoyos intermedios, es como si tuvieras que rotar tu sección, porque tu D viene a ser este de acá. ¿Mm? Ok. ¿Cómo analizas eso? Coges este momento y lo que yo haría sería roto mi viga. Entonces le hago una rotación a mi viga y la dejo vertical. Y diseño para ese momento. ¿Listo? Pero tengo que tener en cuenta que esta viga en realidad no tiene el refuerzo abajo, sino arriba.
En caso de que no te cumpla y necesites barras a compresión en este diseño, digamos que pones una barrita a compresión acá, cuando tú vengas a tu diagrama real, esa barrita va a ir esa aquí en la parte de abajo. Ok. ¿Sí me estoy haciendo entender? No es que tengas que hacer aquí un diseño a compresión, no. Tienes que hacer un diseño a flexión normal, simplemente con la sección invertida. ¿Sí? Y eso es lo que pasa, digamos, con las vigas T. Eso es lo que les iba a mostrar hoy. Si esto fuera una viga T, para estos dos puntos harías el diseño normal de una viga T, ¿cierto? Pero cuando llegues aquí a esta sección, aquí tienes tu concreto, tus orejitas de la viga T, y voltees la viga para hacer el diseño, eso te queda por acá abajo ese concreto, ¿cierto? Sí. Y si tú tienes en cuenta que por aquí va a haber un eje neutro y que todo esto está fisurado, entonces cuando realices el diseño de una viga T en los apoyos, no tienes en cuenta las aletas y simplemente diseñas como te estoy diciendo. Inviertes la sección del nervio y listo. Ok. Profe, entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es calcular la cuantía para los 4 momentos que nos está arrojando la viga, ¿verdad? Con el cross, Correcto. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la otra pregunta? O sea, a mí la viga, o sea, a nosotros las vigas no nos están dando como simplemente apoyadas con un solo refuerzo abajo, sino nos están dando 2 refuerzos en la parte de abajo, ¿sí? Ujú. ¿Tiene sentido eso? Repíteme de nuevo. A ver, ¿Le puedo compartir otro segundo? Para listo. que vean mi dibujo. Dale. ¿Cuál es? Creo que es esta. Aquí está viendo mi dibujito. Listo. Entonces, a nosotros, como no nos está dando simplemente apoyada, pues estamos poniendo 2 filas de acero, como se ve en el dibujo. Ujú. Y estamos asumiendo las que están de naranja, pues de amarre, simplemente las pusimos. Correcto. Con Esas cuantía no, mínima. con cuantía, pues yo las puse número 4. Bueno, listo, está bien, no importa. No las ¿Sí? necesito, entonces. Sí. Bueno, entonces, mi pregunta es la siguiente. Basado en el cuadro que yo tengo para calcular estos aceros, entonces mi D va a salir de esta parte de arriba al centro de este, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Cuando yo hago las que yo digo que son la compresión, que son las que están, que usted dice que tenemos que rotar, simplemente cuando yo meta la información es como si la estuviera tomando en este mismo sentido y ya cuando la vaya a dibujar la roto. Sí, correcto. Te sirve la misma hoja. Ah, ok. Simplemente cuando vayas a hacer el plano, pues las de negro irían en la parte de arriba, ¿no? Ok, perfecto. Otra pregunta que tengo acá. En el extremo inferior derecho, creo Sí. que es, a mí me están dando aceros en la parte de arriba, digamos la parte que está más abajo a tracción, me están dando, ejemplo, 1779, ¿sí? Y Sí. las que me quedan en la siguiente fila me están dando 154. Pero entonces cuando voy a la tabla a buscar pues un acero que me cumpla con esa cuantía, no me está dando exacto. ¿Hay algún problema con que se ponga así como yo lo tengo en este momento? No, está bien, está bien. Porque es que, Porque o sea, en fíjate la que parte de tracción me está dando 1779 y yo apenas le estoy poniendo 1530. ya entiendo tu ¿Sí me pregunta. explico? Sí. eh, no, no debería haber problema. Creo que esa era la pregunta que me hacía tu compañero ahorita. Y sí deberían ser iguales, pero por construcción. Deberían ser iguales, ¿cuáles? Ok, ya el valor, este valor con este valor y este valor, ¿sí? Ujú. Pues lo más, pues no, no iguales, iguales, o sea, espérame. Lo más acercados posible.
Sí, Pero entonces, ¿qué hago? Que cuando yo hago la sumatoria total del acero que le voy a poner en la sección de tracción, pues me está dando superior a la necesaria, pero pues no me está dando en las cantidades que debería ser. No sé si eso influye los, mucho. los límites de cuantía no te cumplen. Mm, Pues ahí tendrías que hacer varias cosas. Primero, hacer lo que hizo el grupo de Angie, que era cambiar la calidad del acero. Primero. Ya Segunda tengo de opción, 420. podrías pasarla a 240. A ver qué pasa. Aumenta el acero bastante. Sí. Y digamos, la sección que yo tengo, pues que nosotros tenemos es de 45 por 30 y no sé si 30 de 3000 de alto. aceros, no, de alto tenemos 45. La base la tenemos de 30. 45. ¿Y si te da la altura mínima de la viga? Nosotros ya lo calculamos contemplando la altura mínima. O sea, esa es la altura mínima que nos da ya remitiéndonos a la norma. Ok. Profe, yo tengo otra pregunta ahí. Nosotros tomamos un acero, un concreto estructural de 24, ¿sí? Pues no sé, también porque si lo ponemos muy alto, no sé, nos está aumentando el acero. Pero entonces, digamos, yo quisiera saber cuál es la condición para saber si es un acero de 21, de 24 o de 28. En concreto, de 21 a Eso, 28. un concreto, perdón, sí, un Lo que concreto. consigas. Si vas a construir en Bogotá, acá consigues el que quieras. Ah, ok, o sea, 35 le no. meto a todo. ¿Sí? Pero si vas a Escrito construir sobre. por allá, digamos en Algeciras, Huila, Ay, allá te va a tocar primero considerar que no va a haber ninguna cementera que te lleve el concreto fresco allá. Te va a tocar pedir materiales, mezclarlo tú en obra y todo eso. Entonces el problema es que tienes menos control de calidad, ¿cierto? Entonces pues ahí yo tomaría el menor, 17. Y diseño con 17. 17, hago un diseño de mezcla para 21 y ahí ya queda la incertidumbre de que no quede bien fundido en obra. Sí, eso haría yo, tomaría un concreto de 17, que es el mínimo que te permite la norma, y hago un diseño de mezcla para un concreto de 21, de 24. Cosa que O allá sea, cuando el maestro esté mezclando pueda tener un margen de error. ok, o sea, digamos, en este caso yo puedo usar el concreto de 21, no hay lío, y Sí, diseñar para ¿no? 24. Eh, si vas a diseñar para 24, déjalo para 24. Es que ahorita tú eres diseñadora, no constructora. Entonces, el criterio para saber qué concreto usar es, primero, qué material puedes conseguir en la obra. Ok. Tú le preguntas al constructor dónde va a ser, y entonces a ella le dices, bueno, dónde lo va a comprar, si lo va a comprar en una cementera o si lo va a hacer usted mismo. Entonces ahí con eso tú defines qué calidad de concreto puedes usar. Y él te va a decir, entonces digamos, voy a pedir un de 35. Ya, entonces tú diseñas con 35. Ok. Bueno, si tú ves que el man va a construir, así como te digo, en alguna zona alejada que no va a tener fácil acceso, pues entonces tú negocias con él y le dices, bueno, usted no va a poder conseguir esto, le va a tocar mezclarlo, tiene que tener en cuenta que el personal no va a ser todo calificado, entonces puede tener errores en la mezcla, entonces tú le dices, voy a diseñar con tanto. Y ahí llegas a un acuerdo de que, cómo vas a diseñar. Ah, ok, perfecto. Sí, no es que, si ya ves que te hace falta, que la resistencia está por el piso, entonces ya te tocaría pues subirle al concreto y al acero y buscar la forma de que en obra garanticen esa resistencia. Ya sería problema del constructor, no problema del diseñador. Ok, perfecto, profe. Entonces, con respecto al acero, nos podemos ir así un poquito diferente. Ya te respondo esa pregunta. Ok. Eso responde a lo que preguntaba tu compañero, la primera pregunta que recibí ahorita. Y creo que le respondí mal, entonces vamos a aclarar eso. Entonces tú decías, listo, yo tengo este diseño, unas barras a compresión. Entonces para la parte de abajo vas a diseñar un AS a tracción y una AS a compresión, ¿cierto? Y para la parte superior vas a terminar obteniendo un AS a compresión.
¿Ya? Entonces tú dices, bueno, ahí venía la pregunta que me haces tú y que me hizo él. Si aquí yo coloco 2 barras de 5 octavos, aquí abajo tengo que colocar 2 barras de 5 octavos obligatoriamente y el resto en tracción, ¿cierto? No, ya analizándolo mejor, no es obligatorio, ¿sí? Lo que tienes que cumplir es que, a ver, ¿cómo sería eso? Sí. Asignas un área para un tipo de refuerzo y otro refuerzo para esta, ¿sí? Entonces, esta y esta de acá. Entonces tienes que verificar primero que esta sea mayor a las dos que me estás pidiendo por tracción compresión, ¿cierto? Y aquí que sea muy cercana, que sea casi cercana a la de compresión. No importa, yo puedo aquí tener solo barras de 1 pulgada y aquí 2 de 5 octavos. No importa que sean diferentes, porque entonces cuando él llegue a efectuar el momento, distribuye porcentualmente estas barras para que hagan equilibrio con esta roja, ¿cierto? Y ese porcentaje de área lo toma para el par de compresión y el resto sí lo deja para el de flexión normal, ¿sí? Entonces lo que tendrías que garantizar es primero que esta área se cumpla, ¿sí? Y que esta área de compresión sea lo más cercana. Luego de que tengas eso, ahí sí vas a verificar tus límites de cuantía a compresión, que eso es lo más crítico, que muchas veces no dan esos hijos madres. Entonces tienes que empezar a jugar con estos dos refuerzos, ¿sí? Si ya definitivamente ves que no te cuadra por ningún lado, cambia la dimensión, aumenta la dimensión de la viga o cambia las calidades del acero y ahí haces un nuevo diseño hasta que te cumpla eso. ¿Mm? Entonces, respondiéndote a ti y a la primera pregunta que me hicieron al inicio, no importa que las barras, que si aquí tengo 2 de 5 octavos, aquí tengo que poner 2 de 5 octavos, no importa. Lo que tengo que garantizar es que el área que coloques arriba sea muy cercana a la de compresión y el área que coloques abajo pues supere a la necesaria. ¿Sí? Profe, por ejemplo, digamos, a mí el AST me está dando 1500, 1700, ¿sí? Y Ujú. el ASC me está dando 200. Pero entonces cuando yo voy a buscar un acero que se acerque a esas, entonces el AST me está dando 1500 y el ASC me está dando 500. Bueno, listo. Entonces voy a hacerte un ejemplo con los datos que me estás dando. Tienes 1700 y 200. Un segundo, voy a colocar por aquí la tabla de la norma con los diámetros de barras. Eso es lo que tenemos. Bueno, entonces, ¿cuál es el área total que necesito en la parte de abajo? En este caso serían 1900. ¿Sí? ¿Cómo puedo colocar 1900 en la parte de abajo? Entonces voy a mirar mis áreas, entonces voy a irme con 4 de 1 pulgada. ¿Sí? Eso me da 2040, que es cercano a 1900, o 5 de 7 octavos. 1935, esa es la más cercana. 5 de 7 octavos de pulgada. Para mi refuerzo inferior. Entonces llego acá y coloco mis 5 barras. 1, 2, 3, 4. 5 barritas de 7 octavos. Listo. Ahora voy a colocar el refuerzo superior. Para el superior solo necesito 200. ¿Segura que solo necesitas 200? No, profe, yo me refiero a la sumatoria de la S de abajo, me está dando 1900 en total, Sí, pero el pero me refuerzo a está dando compresión, dos filas. el AS' me dices que te da 200. El ASC. Sí, listo, bueno. Entonces, para esa cantidad de 200, espérate que hay alguien intentando ingresar.
Entonces, para esa cuantía de 200 yo voy a colocar 2 barras de media. ¿Sí? Que 2 barras de media me suman 258. Y es mayor a 200, ¿cierto? Entonces aquí voy a colocar 2 barras de media. ¿Listo? Ahí ese diseño ese diseño no necesito más. ¿Sí ves? No tuve que colocar 2 barras de media abajo, ¿cierto que no? Profe, No. Dime. profe, pero es que estaba intentando hablar por el otro computador, no, no pude, entonces por eso ingresé por este. Profe, lo que pasa es que Mayra, o sea, yo le entendí la pregunta de una forma. Es que a Mayra le dio el acero a tracción completo, le dio el AS, le dio 1900 completo. Entonces, Sí. para los 1900, ella dispuso el acero en 2 filas, Ujú. ¿sí? Entonces, ella está diciendo que en la fila de abajo, en la fila inferior, tiene un acero que le da 1700, si estoy bien. Pues según lo que estaba ahí en la tabla que Mayra estaba poniendo, le dio como 1700 y en la segunda fila, pero que también es atracción, le dio como, no sé, como no 200. sé, 200. Entonces ella estaba diciendo que si la cuantía no le llegaba, o sea, en la fila inferior no era como la que ya tenía dispuesta en la tabla, que si había algún problema. Sí, no estaba diciendo era la cuantía que está con presión. No sé si me hice entender. Está enredado, pero venga a ver. Es toda la cuantía de atracción, ¿sí? Ella está Sí, diciendo que, o sea, sino que pues yo lo que entiendo, pues es que si uno cumple con la cuantía de atracción, no importa la disposición, exacto. entonces Ya, ella entonces estaría bien. mis 5 barritas las puedo colocar yo de esta forma. Exacto. ¿Qué es lo que implica esto? Que tengo que recalcular el D. Es lo único. Yo pude ponerlas así. Simplemente tengo que recalcular el D. ¿Qué más pude haber hecho? Pude haberla puesto de esta forma. ¿Qué es lo que me cambia? Que tengo que recalcular el D. No es más lo que me va a cambiar. Pude haber puesto 4 abajo y una arriba nomás. Está bien. ¿Qué es lo único que cambia? Pues que tengo que recalcular el D. ¿Sí? Pero como tal la disposición no veo mayor problema con eso. Si las puedes acomodar como bien siempre y cuando toda esta área inferior sea superior a sub S y el D esté verificado. Ok, profe. O sea, con que sea igual o mayor a la S total de la parte inferior, estoy del otro lado, ¿sí? Sí. Ok. Pero bueno, entonces eso en cuanto a la distribución del refuerzo, listo. Pero entonces tienes que garantizar todo esto. Los límites de cuantía de la viga compresión, que eso es otro cuento que es un poquito más difícil de hacer cumplir, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Profe, qué pena molestarlo tanto. Es que No, tranquilo, hágale. tenemos dos preguntas adicionales. Digamos, en caso de que yo no pueda poner una barra 90 grados, por lo que no se cumpliría el recubrimiento o se sale, digamos, de la viga, eh, y ponga una de 180, la longitud adicional de desarrollo la calculamos con la fórmula que usted nos dio o con una tablita donde el factor es 0.80. Si quiere le muestro la presentación de la tabla, pero no sé si. Listo. Muéstrame la pantalla ahí. A ver si creo que ya la entendí, pero entonces muéstrame para estar seguro. Listo. Ahí ve, profe, qué pena. Sí, señor. ¿Sí se ve la tabla o...? Sí, señor, ahí la estoy viendo. Listo. Siempre usted se calcula la longitud con este factor o con la fórmula que nos dio.
Ah, no, no, no. Ojo que estos factores que tienen ahí son factores de modificación, ¿cierto? Entonces, cuando usted cumple unos requisitos especiales, ¿m? Puede aplicar ese factor a su longitud de desarrollo. La longitud de desarrollo tiene que calcularla con la fórmula. Ah, En este listo, caso, la profe. fórmula creo que es LDH, ¿sí? Sí, Con el cero. LDH, ¿sí? Sí que es Usted calcula esta cero. longitud y usted dice, bueno, esa vaina está muy extensa. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, si cumplo ciertos requisitos, puedo aplicar unos factores de reducción, que son esos que salen ahí. Ah, listo, profe. Entonces, Listo. solo si cumple esos requisitos puede Ah, aplicar listo, esa profe. longitud. De resto, Y no los puedo usar. listo, profe. Y qué pena, la otra duda es que, digamos, para hacer el dibujo del despiece, acá tenemos un momento negativo y tenemos dudas de dónde arrancaría la longitud de desarrollo, si desde este punto cero de ambos extremos de esta parte, para digamos, la tracción de la parte de acá. Listo. Entonces ya les... Esa era la idea de la clase hoy, hacerles un ejemplito como de esas longitudes de desarrollo. Sí, señor. Entonces, ya lo miramos. Ah, listo, gracias, profe Jimena. Muchas ¿Alguien tiene gracias. alguna otra pregunta? Sí, señor. Cuéntame. Profe, ¿cómo está? Nosotros, pues también del grupo 3 del grupo de Angie. Sí. Lo que pasa es que nosotros, pues, teníamos entendido que se diseña de apoyo a apoyo. Sí, lo que pasa es que, pues, desafortunadamente estoy desde el teléfono porque el internet en mi casa está terrible y no tengo cómo compartir la pantalla. Ujú. Pero, ¿qué nos pasó a nosotros en el diagrama de momentos? Que nos da, digamos, momento positivo y negativo en el mismo tramo entre los apoyos, en la misma luz. Sí. Entonces teníamos la duda de cómo se resuelve ese tema. Digamos, pues según lo que le explicó usted ahorita al otro grupo, hay que analizar pues todos los momentos que dan, diseñar todos los momentos, pero entonces, por ejemplo, a nosotros, digamos, en el medio de la luz, pues nos quedó un momento compartido. Perdón, en el apoyo del medio nos quedó un momento compartido para las dos luces. Entonces queríamos saber pues cómo abordamos ese diagrama a la hora de diseñar. Ujú. O sea, esta es tu pregunta. Eso, Inge, sí, señor. Ya, bueno, listo. Tienen que hacer 3 diseños. Uno para este máximo, uno para este máximo y otro para este máximo. ¿Listo? Sí, Eso señor, sí pero lo tienen entonces ahí claro. la pregunta es, sí, eso está claro. Pero entonces digamos el tema de las longitudes, porque uno le Ya, coloca es de apoyo a apoyo. listo. Entonces vamos a ver de una vez el tema y salimos de las dos preguntas. Entonces yo hice la tarea juicioso de estar investigando cómo hacer el despiece de la viga según la norma. Esta es mi viga, ¿cierto? En el apoyo izquierdo yo voy a tener, estoy dibujando aquí los ejes. Estos van a ser mis ejes de los apoyos. Por aquí está uno, por aquí está el otro y por aquí está mi otro eje. Sí, esos son los ejes de los apoyos. En esos ejes esa viga va a estar apoyada ya sea en una viga o en una columna. Sí, esa dimensión ustedes pueden determinarla o pueden, a ver si me hago entender. Chan, chan, chin, chan, 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 chan. Este vendría a ser mi eje de la columna y por aquí vendría mi otra columna, mi otra viga. ¿Listos? Esa es mi viga. Fijan mi viga. Ujú. Ahí está mi viga dibujada. Y ahí ven ustedes pues las 3 columnas que prácticamente son sus 3 apoyos. ¿Sí me siguen hasta ahí con ese esquemita? Ahora, por aquí voy a tener mi centro.
Y voy a dibujar cómo sería mi diagrama de momentos en este caso. En este caso sería algo así. Perdón, queda un poquito difícil aquí con el tablero. ¿Ya? Porque en este caso supuse que es simplemente apoyado, entonces aquí el momento es 0 y aquí el momento es 0. ¿Listo? Ese sería su diagrama de momentos superpuesto, ¿cierto? Sí, señora, sí me está dando. Bueno, listo. Ahora, usted diseñó un refuerzo para este punto y para este punto. Entonces, regáleme 2 segunditos, ya vuelvo, voy por el otro marcador. Listo. Entonces, vamos a ver qué nos exige la norma para el tema de la longitud de desarrollo. Entonces, eso está en el capítulo de longitud de desarrollo C12. 11, 12. Por acá está. Entonces, aquí vienen tus fórmulas de longitud de desarrollo. Entonces, te dice, desarrollo del refuerzo a flexión. Regálame un segundo. Listo. Listo ya, qué pena, ahora sí. Entonces, ¿qué te dice la norma? Entonces, dice por aquí. El primero que quiero que miremos es el C12-10-4. Dice, el refuerzo debe tener una longitud no menor que LD más allá del punto en donde no se requiere refuerzo para resistir la tracción. Es un poquito enredado, ¿no? Tu diseño lo están haciendo para estos puntos donde es el esfuerzo máximo, es el refuerzo máximo. A partir de ese punto, a la derecha o a la izquierda, tienes que garantizar longitud de desarrollo. Eso es básicamente lo que dice ese punto. ¿Ya? Entonces, para el momento positivo, que es el inferior, a partir de ese punto, tienes que garantizar longitud de desarrollo. Para este de aquí, a partir de este máximo, garantizas longitud de desarrollo. Para este superior lo mismo. A partir de este punto garantizas longitud de desarrollo. Y voy a borrar la viejita. A partir de este punto garantizas longitud de desarrollo de tracción. ¿Está claro? Ese es el primer criterio para el despiece. Eso es lo que dice C12-10-4. Ahora, segundo, el refuerzo se debe extender más allá del punto en el que ya no es necesario resistir flexión por una distancia igual a D o 2 el diámetro de la barra, la que sea mayor, excepto en apoyos de vigas simplemente apoyadas en extremos libres de voladizos. Ok, ahí nada, no se entiende nada. Bueno, vamos a seguir. Por aquí hay otras condiciones que si ya son un poco más específicas, si pueden entrar a revisar. Pero que no, creo que no alcanzamos a verlas aquí en este curso. ¿Sí? Entonces por aquí dice desarrollo del refuerzo para momentos positivos. Los momentos positivos son los que están en la parte de abajo. ¿Ya? Vamos a ver cómo es la longitud de desarrollo para estos momentos. Entonces dice,
Cuando llegue a un apoyo, dice, básicamente este C2, C11, lo que te dice es que el refuerzo inferior debe ser prolongado hasta el apoyo. En este caso, todo este refuerzo que tengas acá abajo, no importa que la longitud de desarrollo termine por acá, tiene que ser prolongado de lado a lado en la parte inferior. Eso es básicamente lo que dice ese numeral C2, C11, C2. Obviamente no vas a prolongar todo el refuerzo, tienes que prolongar un refuerzo mínimo, digamos 2 barras. 2 barras las de los extremos de lado a lado. Eso es lo que dice ese numeral. Ahora, ¿qué dice? Por aquí hay una condición para el refuerzo positivo. No la encuentro. Ah, bueno, para el refuerzo positivo aplica esta que no entendimos. C12-10-3. Dice, en el punto donde ya no es necesario la flexión, ¿cuáles son esos puntos donde ya no necesito flexión? Los puntos de inflexión de mi diagrama. Los puntos donde mi momento deja de ser positivo y se vuelve negativo. ¿Sí? Entonces te dice, a partir de esos puntos, ¿sí?, tienes que garantizar que la barra se extienda una cantidad igual a la altura estructural D o 12 veces el diámetro de la barra. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces tú tienes que calcular 2 longitudes de tu barra. La primera, cumpliendo este requisito, y la segunda, cumpliendo este requisito. La mayor de las dos va a ser la longitud de tu barra. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Muchas gracias. Listo. Eso en cuanto al refuerzo inferior. Ahora vamos con el superior. El superior sucede lo mismo. Longitud de desarrollo a lado y lado, listo. Entonces, pero por aquí la norma tiene una parte que dice para el momento negativo. Aquí, desarrollo del refuerzo para el momento negativo. Y tiene el mismo numeral que veíamos para la parte de abajo, pero tiene una condición adicional. ¿Sí? Entonces te dice, a partir del punto donde ya no necesite ese refuerzo superior, la barra tiene que extenderse como mínimo de 12 veces el diámetro de la barra o la luz libre sobre 16. ¿Sí? Entonces usted calcula las dos. ¿Cuánto le da la barra con esta longitud de desarrollo al lado y lado? ¿Y cuánto le da la barra de acá hasta aquí, adicionándole 12 diámetros de la barra o 16 LN, la que le dé mayor de esas? ¿Listo? Y de esa forma ustedes ya pueden determinar cuál es la longitud de esta barra mínima, de esta barra y de esta barra. ¿Cierto? Ahora, los apoyos. En los apoyos, la norma dice lo siguiente. Cuando llegue su barrita, por lo general esa barrita lleva un ganchito, ¿cierto? La longitud de esta barra tiene que entrar en el apoyo como mínimo 150 milímetros, como mínimo. Y no debe ser menor a longitud de anclaje, que esta es diferente, ¿cierto? Recuerden que esta LD es longitud de desarrollo de atracción, pero esta LDH es longitud cuando tenemos un gancho. ¿Sí? Entonces aplican lo mismo para este lado, alargan. ¿Listo? Algo así sería el despiece de esa viga, lo que tendrían que tener en cuenta para determinar sus despieces. No sé si eso responde a tu pregunta o quedan las dos preguntas que teníamos pendientes. Sí, señor, está claro. Gracias.
Bueno, Profe, una pregunta. sí, Digamos que con esa viga, listo, ya hallamos los aceros, hicimos todo el diseño, ahora vamos a hacer el cálculo de las deflexiones. Entonces, como es una viga continua, nos dicen que hay que sacar un promedio de la inercia y trabajar con ese. sí. Eh, digamos que lo primero que uno hace es como determinar la altura mínima o el espesor de la viga para saber si hay que hacer cálculos o no. O sea, nosotros lo estamos haciendo porque el ejercicio lo dice que lo haga, pero la norma dice que si uno supera esa altura, no hay que hacerlo, ¿correcto? Exacto. Si ustedes dicen en un diseño, y no, aquí sí están salados porque les pedí las deflexiones, entonces les toca. Pero si ustedes están, digamos, presentando un diseño y ustedes dicen, yo cumplí con estas alturas de esta tabla, ¿sí? Entonces no tendrían que garantizar, que calcular deflexiones, en teoría. Listo, profe. Entonces, digamos que yo ya hice el análisis de las deflexiones mínimas y en todas las supero. Entonces, en teoría, si estuviéramos haciendo un diseño en la vida real, no tendría que calcularlas. Ahora ya Exacto. las calculé y encontré el I promedio y resulta que en una de las secciones, la deflexión me da mayor a la permitida. Entonces su diseño no cumple y en teoría, aquí no le estoy pidiendo que lo rediseñe, ¿no? Solo le estoy pidiendo que verifique. Como no le cumple, entonces tiene que recurrir a ciertas vainas, a ciertos mecanismos de solución. El primero es cambiar la sección y aumentar el diseño, ¿sí? Le pongo más altura y ahí gano una mano de inercia absurda y posiblemente ya me cumpla. Problema con eso, estas alturas de aquí son demasiado grandes. De la tabla CR95, son muy grandes, ¿sí? Entonces posiblemente no le permitan hacer ese aumento de sección. Entonces, ¿qué otra solución puede hacer? Generar contraflechas en el momento de la construcción, ¿ya? Entonces, si usted sabe que este punto, digamos de acá, va a descender 5 milímetros de más de lo permitido, ¿cierto? A usted no le sirven esos 5 milímetros. ¿De cuánto se está pasando? ¿Por cuánto se está pasando en la deflexión? Como 2 centímetros. Bueno, 2 centímetros, eso. 20 milímetros. Entonces, la primera opción es hacer un rediseño. Hago un rediseño, le subo el costo a la obra y ya. La segunda opción, ¿qué es? Cuando estén poniendo su formaleta, usted hace que le dice en los planos de construcción, hágame eso, pero aquí me hace el favor y me deja una contraflecha de 2 centímetros. Cosa que cuando lleguen las cargas muertas y permanentes, ella se acomode y quede horizontal. Esa es la segunda solución. Para el alcance de nuestro ejercicio no me interesa. Simplemente usted me dice, aquí no cumple y ya. Eso es todo lo que necesito saber. No quiero que rediseñe, ¿no? Porque si no, nunca acaba el ejercicio. Listo, profe, esa era mi duda, porque pues sí, precisamente digamos que ya todo lo habíamos terminado, ya estaba todo como cuadrado y llegamos a esa parte y como que quedamos, ¿qué hacemos? Sí, o sea, lo que tiene que hacer es una de dos, o hace un rediseño o le pone esta nota. El problema de esto es que es jodido sacar esas contraflechas en el concreto. En el acero es más fácil, en el acero usted le mete calor, le pone calor al perfil y lo dobla ya en el taller y lo envía con la contraflecha a la obra. Súper sencillo. Pero en el concreto es supremamente difícil, primero porque son muy chambones. Entonces para ellos 5 centímetros está perfecto esa vaina, ¿sí? Entonces dígale usted a un maestro de obra que le deje una contraflecha de 2 centímetros, a ver qué le responde. Y que se la garantice, si eso es imposible. Entonces, le van a poner lo que ellos se les dé la gana y bueno, va a tener después problemas con la interventoría. Sí, o sea, son muchas cosas las que tendría que considerar de ahí en adelante. Pero pues esa sería la solución, una contraflecha o un rediseño. O un rediseño del refuerzo, ¿sí? Si digamos ahí no me está cumpliendo, entonces yo no, ¿sabe qué?
Metámosle, así no lo necesite, una barra que a compresión y una barra que a compresión. ¿Qué hace la barra a compresión? Le aumenta la inercia de la sección, ¿sí? Y de esa forma puede reducir las deflexiones. ¿Qué sucede con ese reproceso? Que tendría que verificar cuantías de diseño a compresión y todo el bollo de las vigas con refuerzo a compresión, ¿cierto? Pero sería una solución bastante práctica. No se pone a molestar con contraflechas, no incomoda al maestro, no aumenta la sección de la viga y no incomoda al constructor. Sí, eso es lo que tocaría hacer en la vida real. Ah, listo, profe, muchas gracias. Inge, Bueno, otra pregunta. dime. Es que en el ejercicio dice, después evalúe las deflexiones a corto y largo plazo para 5 años de carga sostenida, ¿sí? Sí, Nosotros habíamos visto una clase tuya que multiplica ya cuando uno tiene la deflexión por un factor de modificación, exacto. pero no sabemos cuál es ese factor o cómo. Listo. Entonces, espérate a ver, deflexiones, esto por aquí adelante. ¿Qué factor hay? Para cargas permanentes de deflexión sostenida. Entonces lo que tú haces es, calculas una deflexión de carga muerta y una deflexión de carga viva. ¿Sí? Y las sumas y eso es lo que te da la deflexión, perdón, creo que la muerta es la única que te da la deflexión instantánea. ¿Sí? Deflexión instantánea. Y luego para la carga sostenida, ahí sí coges y haces tu operación. Ese factor por la deflexión muerta más la deflexión viva. Y esta es la de las sostenidas, que ya es cuando esté en funcionamiento. ¿Listo? Pues entonces si dice para 5 años, pues pones un factor de 2, duplicas la deflexión por carga muerta. Ah, ok. Y esa deflexión de carga viva es sin mayorar, ¿cierto? Sí, recuerden que deflexiones derivas y cargas en cimentación es con cargas de trabajo, sin mayorar. Gracias. Inge, la última pregunta. Ahí Dale, Jean-Paul te hizo otra preguntita en ese diagrama que le estabas explicando de los refuerzos. Listo, ahí ya nos quedó claro eso. Pero entonces en los cálculos, las distancias que vamos a tomar son las horizontales para esos momentos. No sé si me hago entender. la distancia desde acá hasta acá. Eso sí, exacto, para los Sí, sí, cálculos. pues tú tienes tu diagrama de momentos, ¿no? Sí, pero entonces ese momento Entonces, que te da ahí en la mitad, a nosotros nos da es más hacia la izquierda. está mal ese cross, Un está mal. poquito. Ah, sí, debería dar en el centro. Sí, 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 este punto de aquí debe coincidir con el Creo centro. que sí da, no recuerdo, pero creo que sí da. Entonces sí, sí da, entonces sería la distancia. Sí, a los puntos de corte del diagrama de momentos. Ok, gracias. Pero ese momento debe darte en el centro del Sí, apoyo. creo que sí. Bueno, listo. Sí, profe, el momento va en el centro del apoyo, pero pues como las longitudes son distintas, Ya pues te sí entiendo. da corrido hacia un ladito, Ya. ¿sí? La Lo que me pregunta estás es, diciendo es esto. Esta distancia A es diferente a esta distancia B. Eso, sí, señor. Ya, ¿no? Pues entonces tu barra, pues, tienes que calcular dos longitudes de desarrollo, ¿no? Primera, longitud de desarrollo al lado y lado desde este punto central, ¿cierto? Es decir, 2LD es la primera opción, ¿sí? Y la segunda opción sería A más B más 2 veces el mayor de estos dos factores. 2 veces el mayor de los factores. ¿Listo? profe, no, a lo que se refiere Andy no es para la longitud de desarrollo, sino para los cálculos iniciales. Por ejemplo, nuestro primer tramo serían los 6 metros. Para el momento, bueno, ahí nos da 120 el de la derecha en la parte de abajo. En la otra serían los 8 metros para la parte, perdón, el primero para la izquierda, para la derecha.
Y para el de arriba, ¿qué distancia yo le tomaría a la viga? Para el momento de arriba, toda la viga. No estás hablando de longitud de desarrollo. No, No, estábamos hablando era como de los cálculos iniciales, porque es que nosotros Pero es que en estábamos ese cálculo, ¿en qué te afecta la luz? Si el cálculo se hace con, o sea, con ρ Fy por 1 menos 0.59, ¿cierto? Para la cuantía. ¿En qué te afecta la distancia entre los apoyos? Nada. Lo único que te va a afectar eso es en los valores de la rigidez de Cross. eso, para metérselos al cross. Ah, ya, listo. Entonces, Y también mi compañera tenía una duda de que si en el cross le vamos a meter cuando está horizontal o cuando está inclinada la distancia. Creo que es horizontal porque para eso pues convertimos sí, la carga. horizontal. Sí, Ok. debe ser horizontal. Ok, ya te entendí, es que estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Listo. Esa es tu viga con dos luces diferentes, ¿cierto? Entonces, vas a calcular este es el nodo A, B y C. Entonces, ¿qué dice Cross? Calculas una rigidez de la barra AB y una rigidez de la barra BC. ¿Cómo es esa rigidez? Para esta barra AB sería 4 por EI sobre la longitud, que es A. Para la barra de la derecha sería 4 EI sobre la longitud, que es B. ¿Listo? Ahí es donde entra la diferencia de las longitudes, no más. Luego, ¿qué tienes que hacer? Los factores de distribución, que esos sí son los que entran al cálculo del cross. Entonces, en este caso tienes 4 factores, de A a B, de B a A, de B a C y de C a B. Entonces, factor de distribución, por ejemplo, de B hacia A. ¿Sí? Es decir, de este punto hacia el apoyo izquierdo. Sería la suma de estas dos rigideces, perdón, la rigidez de la barra AB sobre AB más la rigidez de BC. ¿Ya? Ahí él ya está teniendo en cuenta que las longitudes son diferentes y ya te hace una relación proporcional de las rigideces. ¿Sí? La única parte en la que tienes que meter esa longitud es aquí en estos dos casos. Ya cuando hagas el factor de distribución, pues el factor de distribución depende de esos casos. No sé si me hice entender o quedaron peor. No, creo que sí está viendo el cross entonces, pero creo que sí había otro cálculo donde incluía esas distancias. Cuando hacías el equilibrio al final en el corte hiperestático, pero eso ya es cuestión del equilibrio de cada elemento. Vale. ¿Listo? O con el momento último, no, eso no. 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 No encuentro, o sea, después de que tengas esto, tú calculas los momentos en extremos, en el medio y en cada uno de los apoyos, sí. Y ese momento último sí sería entre 6 y 8, bueno, entre las distancias que tengo ahí horizontales. Sí, sería ese momento que tengo ahí dibujado en rojo. Ok. Gracias, profe. listo, Inge, ya está claro, ya caí en cuenta cuál era el error que estábamos cometiendo. Muchas gracias. Ok, listo. Tiene una pregunta. Dígame. Es que en nuestro ejercicio dice que mencionar si en la zona de tracciones existen fisuras. ¿Yo cómo sé si hay fisuras en la viga? Bueno, la 15. vez pasada vimos cuál era el momento de fisuración, ¿cierto? Entonces, el momento de fisuración, ¿a qué era igual el momento de fisuración? Entonces, al esfuerzo de fisuración por la inercia sobre, por la distancia y sobre la inercia.
Sí, creo que esa era la fórmula que dimos para el esfuerzo de fisuración de una sección. Sí, señor. Ya. Listo. Calculo ese momento de fisuración en cada uno de los puntos de momento máximo. ¿Sí? Si mi momento actuante en esos puntos es mayor al de fisuración, ya tengo fisuras. Si es menor, no hay fisuras. Ah, ok, pero solo es mencionarlo, o sea, no hay que corregir nada si hay fisuras o... No, solo es decir, aquí hay fisuras, aquí no. Listo. Pues por lo general en todos debe haber fisuras, por lo que los momentos de fisuración son muy bajitos. Ah, ok, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, listo, chicos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de todo lo que hemos visto en el curso de flexión? En cuanto a lo que habíamos hablado de la vez pasada de los de la viga T, ¿sí les quedó claro a los de la viga T que en los puntos donde tengo apoyo no es una viga T sino una viga rectangular invertida? Sí, señor. Bueno, listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, eso sería todo por la clase de hoy. Eh, Espero con este esquema de longitud de desarrollo quede un poco más claro cómo son los despieces. Hay un video muy bueno en internet que fue donde me basé hoy para echarle una repasada a los despieces, pero es un poquito más avanzado de lo que estamos hablando acá. ¿Sí? Entonces se los voy a dejar para que ustedes puedan tenerlo ahí como una referencia y puedan mirar a ver si les quedó algo que no está muy claro, de pronto ahí lo puedan solucionar y dejarlo claro para de aquí en adelante. Profe, una pregunta. Dígame. Es que no le entendí bien lo de que la viga T queda una viga T invertida en los apoyos. No es una viga T invertida, es una viga a flexión invertida, porque las tracciones quedan en la parte de arriba. Entonces, a ver, esto es lo que le pasaba a Mayra, lo que intentamos solucionar con Mayra ahorita de los puntos intermedios. Entonces, espérate, ya vuelvo y revisamos. El mismo ejemplo que estamos manejando del grupo. Entonces viene un diagrama de momentos de este estilo. Y la sección transversal es una viga T. Entonces, para este punto y para este punto es una viga T tradicional, ¿cierto? Una viga T, una viga T. Haces el diseño por viga T para esos dos momentos, como vimos aquí en clase. ¿Qué pasa aquí en la parte central? No es que yo le cambie la sección, sigue siendo la misma viga T. Ah, ok, no, profe. Sí, ¿Qué es lo sí. que va a cambiar? No, En ya me... estas de los extremos, aquí tienes tracción, compresión, tracción, compresión. En esta del medio es al revés, tienes tracción arriba, compresión abajo. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Sí ves cuál es la diferencia? Sí, señor. No, me estaba imaginando otra Ahora, cosa, como su merced lo dijo, me estaba imaginando otra cosa totalmente diferente. O sea, no. independiente de eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? Yo lo que hago es roto la sección para hacer el diseño, Es decir, voy a analizar esta viga. ¿Qué sucede con esta viga? Si me pongo a mirarla, que la parte de abajo de mi eje neutro se desprecia ese aporte del concreto, ¿cierto? En todas despreciamos la parte de la tensión. Entonces, en compresión solo queda esta zona. Entonces mi viga en esta parte ya no sería una viga T, sino sería esta viga rectangular, despreciando toda esta parte de las aletas que se fisuran. ¿Sí? Entonces hago mi diseño, le pongo unas barritas aquí, y cuando ya tengo el diseño, la volteo y esas barritas quedarían acá encima para este refuerzo superior.
Ok, listo, vale, profe. Perfecto. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, si no hay más preguntitas, hasta ahí dejaríamos por hoy. Les voy a pasar el enlace de asistencia para que no se vayan sin firmar. Profe, y el link del video que nos estaba comentando. Ah, listo, ya se los ¿Me lo envío ahí deja acá?